Vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Gracias por habernos salvado por medio de sangre de Jesucristo. También, aún después de la salvación, nos estás guiando por medio de la iglesia, dándonos la palabra y dándonos los hermanos y hermanas con que trabajamos juntos y tenemos la comunión juntos. Y también nos has dado la misión de predicar el Evangelio a más almas alrededor de nosotros. Dios, por favor, continuamente ayúdanos para que podamos establecer tu iglesia en Orlando. También ayuda a cada uno de los hermanos para que puedan servir a ti y vivir en paz. Hoy también por medio de la palabra predicada, danos la enseñanza y sabiduría que necesitamos recibir. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. Versículo 15. Versículo 15. Vamos a leer juntos. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio y toda criatura. Voy a leer otra vez. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy vamos a pensar sobre la gran comisión de Jesucristo, sobre predicar el evangelio. Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años y Él predicó el evangelio y enseñaba la palabra. La razón por la cual Jesucristo vino a este mundo fue para salvar a los pecadores. Y para ese propósito Él vino y predicó el evangelio. También Él enseñó que es necesario creer en el Jesús. Por 3 años y medio Él enseñaba la Biblia y predicaba el evangelio. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en pueblo. Y así como Jesús dijo, Él predicó el evangelio y Él vino a este mundo y murió según la Escritura. También resucitó en tercer día para cumplir el evangelio y fue ascendido al cielo. Y antes de ascender al cielo, Jesús nos ha dado, a los discípulos, Dios ha dado la gran comisión. Y eso fue predicar el evangelio. Entonces, después de la ascensión de Jesucristo, los discípulos y apóstoles se quedaron en Jerusalén, recibieron Espíritu Santo y empezaron a predicar el evangelio a Judea, Jerusalén y Samaria y hasta todo el mundo. Apóstol Pablo, después de haber conocido a Jesús, fue cambiado y desde Jerusalén hasta Asia, hasta Europa, hasta Roma, él viajó 8,000 millas para predicar el evangelio y fue establecido la iglesia. El evangelio que Jesús cumplió fue predicado por medio de los discípulos y los apóstoles. Y la gente que fueron salvos por medio de la predicación de los discípulos y apóstoles también predicaron a otra persona. Y así el evangelio fue divulgado y fue predicado a todo el mundo. Ya que estamos viviendo en el año 2000 y el evangelio fue predicado hasta todo el mundo y hasta nosotros fue predicado. Por eso, si ellos no hubieran predicado el evangelio, nosotros no habríamos podido oír el
evangelio tampoco. Por eso, a nosotros, quien somos salvos, Dios también nos ha dado misma comisión, que prediquemos el evangelio a toda la gente. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Jesús mandó a nosotros que prediquemos la palabra. También el apóstol Pablo a Timoteo, a que amaba mucho, dijo, predique evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso hoy vamos a pensar sobre cómo y por qué necesitamos predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es muy importante primeramente pensar qué es el evangelio. Veamos 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Aquí dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí Pablo está diciendo, yo estoy declarando el evangelio. Por medio del evangelio que él predicó, dice que la gente recibieron salvación. Si ellos creyeron, no en vano. Si la persona puede oír y creer en el evangelio, puede ser salvo. Entonces, ¿cuál será el contenido del evangelio? Versículo 3 y 4 nos da la respuesta. Versículo 3 y 4, vamos a ver. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí nos da el significado de evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También que fue resucitado en tercer día, conforme a las Escrituras. Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Por medio de la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser salvos. Y no más recibimos condenación ni juicio, sino recibimos la vida eterna. El evangelio tiene en griego significado de buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Para los pecadores. Nosotros desde nacimiento hemos nacido como pecadores y cometimos pecado, y nosotros después de morir íbamos a entrar al infierno. Entonces, para el pecador que merece recibir condenación del infierno, ¿qué será la buena nueva? Que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los hombres, que Él murió y resucitó en tercer día para todos nuestros pecados. Esto es el evangelio y la buena nueva. La muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. La Biblia manda no otra manera, sino por la manera de salvación por medio de Jesucristo. Por eso, todos los hombres tienen que oír al evangelio y tienen que conocer el evangelio. La Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
para la gente que recibe juicio después de la muerte, solo poder de dar salvación de eterno infierno es el Evangelio. Evangelio tiene el poder de dar salvación. Solo el Evangelio puede salvar a los hombres. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aquí voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Evangelio tiene el poder de Dios para salvación. Por eso, también quiso Pablo predicar el Evangelio en cualquier lugar. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La manera de Dios es salvar a la gente por medio de la predicación del Evangelio. Por eso Tito capítulo 1 versículo 3 dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nos salva a la gente por medio de predicación del Evangelio, por medio de la gente. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio. Porque si nosotros no abrimos nuestra boca para compartir el Evangelio, el poder de salvación, ¿qué pasará a los pecadores? ¿Qué pasará a la gente? Va a morir y recibir juicio eterno. Por eso nosotros tenemos que trabajar en predicar el Evangelio. Entonces vamos a pensar por qué entonces debemos predicar el Evangelio. Primeramente, la razón por la cual tenemos que predicar el Evangelio es porque predicar el Evangelio es la responsabilidad de los cristianos. Es nuestra responsabilidad que prediquemos el Evangelio. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio, por eso está corriendo hasta el juicio eterno. Por eso, nosotros que conocemos esta verdad, debemos decirlos sobre su eterno destino, decirlos cómo ellos puedan ser salvos. Tenemos esta responsabilidad. Vamos a ver Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Y por favor, traigan su propia Biblia. No usen su propio celular en buscar la Biblia, por favor. Versículo 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo dijo que yo soy deudor. Yo soy deudor a griego. Yo soy deudor a hebreo. Yo soy deudor a
los sabios y no sabios. ¿Por qué? Es nuestra, ¿sí? Nuestra obligación, nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Aún Pablo dijo así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Nosotros tenemos esta verdad de conocer el evangelio. Si nosotros no predicamos ese evangelio, la Biblia dice: ay de mí si no anunciaré el evangelio. Mirando a la gente que está pereciendo, si no abrimos nuestra boca, ay de nosotros. La Biblia está diciendo, ¿por qué? Tenemos esta verdad que pueda ayudar a la gente que está muriendo. Es nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Segunda razón por la cual tenemos que predicar el evangelio es porque esto es la buena obra que podemos hacer para los hombres. La razón por la cual Jesús nos salvó fue para buena obra. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Jesús dio su propio cuerpo para redimirnos, es para que seamos celosos de buenas obras. En el mundo hay mucha buena obra que se puede hacer. Podemos ayudar económicamente a los pobres. También se puede curar a los enfermos. Que padre ayude a los miembros de la familia, a los niños, críen a los niños, también es buena obra. Que maestro enseñe a los estudiantes, también guíalos a buena manera, también es buena obra. También alguien que puede dar caridad, ¿sí? Una donación. También viajar a otra parte del mundo para ayudar a los pobres, también será buena obra. Pero toda esta buena obra, aunque es buena, solo puede dar beneficio temporal. Pero si alguien puede recibir el evangelio y ser salvo, su eterno destino se cambia. También, aún en este mundo, su vida puede caminar junto con Dios. Se cambia su vida a la vida más preciosa. Por eso, ¿cuál será la buena obra que nosotros podemos hacer? La mejor buena obra será predicar el evangelio y dar vida eterna a las almas. La tercera razón por la cual nosotros debemos predicar el evangelio es porque predicar el evangelio es lo más hermoso ante ojos de Dios. Cuando Dios nos ve, predicar el evangelio, Él va a vernos más hermoso. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13 hasta 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediques? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí dice, cualquier persona que puede invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo puede la persona ser salvo si alguien no predica? ¿Cómo puede invocar si no ha creído? ¿Cómo puede creer si no ha oído? ¿Cómo puede oír sin haber quien les predique? Solo cuando los cristianos salvos predique, esa persona puede oír la predicación, también puede creer lo que ha oído, también puede entonces recibir salvación y invocar el nombre del Señor. Por eso predicar el evangelio es tan importante y tan hermoso. Así como la Biblia en versículo 15 dice,
¿Cómo predican si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A Dios, predicar el evangelio es lo más importante. Por eso debemos predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es necesario para que fuertemente prediquemos el evangelio? ¿Qué es necesario? Primeramente, necesitamos tener una compasión y amor para las almas perdidas. Necesitamos tener compasión y amor hacia la gente que no es salva. ¿Sí? Jesús también vio a las multitudes y la Biblia dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si nosotros realmente podemos ver con fe que la gente está muriendo espiritualmente, es importante tener compasión, ¿sí? Y amor para ellos, para que ellos puedan ser salvos. Jeremías también dijo, si no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él tuvo que predicar. ¿Por qué? Si no, su corazón está ardiendo como fuego. Así necesitamos tener el amor para las almas perdidas, para que podamos fuertemente predicar el evangelio. También, segundamente, nosotros debemos vivir la vida digno de predicar el evangelio. La vida digno de predicar el evangelio. Veamos, libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. 27, aquí dice. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Nuestra vida, nuestra palabra, nuestra obra, nuestra acción debe ser digno de evangelio. ¿Sí? Si nosotros vivimos como el mundo, pecando también con nuestra palabra, diciendo las cosas malas, sucias, y con misma palabra compartimos el evangelio, ¿podrá ser salvo la gente? No. Si nosotros estamos viviendo la vida de borrachosos, tomando, también fumando, y también muy perezoso, y predicar el evangelio, ¿podrá la gente recibir salvación por medio de nuestra obra? No puede. Por eso, nuestra vida debe ser digno de evangelio. Nosotros debemos comportarnos como es digno del evangelio de Cristo. También, para predicar el evangelio efectivamente, nosotros debemos prepararnos. Veamos, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Versículo 15. Aquí dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios el Señor. También, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Sí? ¿Por qué? La gente va a preguntar. La gente va a preguntar sobre razón en nuestro corazón, en nuestra conducta. También la gente va a preguntar sobre Dios. Va a preguntar, ¿cómo puedo recibir salvación? ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Cómo puedo creer en Jesús? ¿Cómo puedo entrar al cielo? Entonces,
¿cómo respondería? ¿Cómo responderá a ustedes? ¿No sabe? Por eso tiene que prepararse para que pueda dar defensa, para que pueda dar respuesta a la gente. ¿Sí? Si alguien necesita recibir salvación, necesita sabiduría y conocimiento en la Biblia para que lo guíe correctamente a la palabra, al Dios. Por eso necesitamos prepararnos lo que es necesario. Si la Biblia es como nuestra arma, aunque la arma es muy buena, si nosotros no sabemos cómo usarlo, cómo utilizarlo, ¿sí? No podemos salvar a ninguna persona, ¿verdad? Por eso, la Biblia debemos conocer, practicar, estudiar, para que nosotros conozcamos bien y ayudar a la gente que necesita saber la verdad. Vamos a ver el libro de Esdras. Vamos a ver el libro de Esdras. Capítulo 7. Capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Leamos juntos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hubo un hombre se llamaba Esdras. Durante el tiempo de Esdras necesitaba la persona que estudia la Biblia y enseña a la gente de Israel. Por eso Esdras, él se dedicó, se determinó a que estudiar la palabra, la ley de Dios. En su corazón había preparado para inquirir la ley de Jehová, para cumplir y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros también para evangelizar a la gente que está viviendo en nuestro estado, nuestra ciudad. Nosotros debemos prepararnos. ¿Para qué? Para que enseñemos la palabra a la gente efectivamente. También, para evangelizar efectivamente, cuarta cosa que es necesario es sacrificio. Sacrificio. ¿Sí? Es muy importante muy importante saber que para que más almas sea salvo, que sea viva, es necesario sacrificio de cristianos salvos. ¿Sí? Juan, vamos a ver, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 24. Juan capítulo 12, 24. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo una parábola con grano. Si el grano de trigo no cae y muere, ¿qué pasará? Solo se queda como un grano. Pero si cae en la tierra y muere, desaparece, ¿qué va a pasar? Puede crecer, brotar, también llevar muchos frutos. Esto es como Jesucristo murió en la cruz para que más almas sean salvos, ¿verdad? Jesucristo con su sacrificio nos ha dado la vida eterna. Pudimos vivir espiritualmente para siempre por sacrificio de Jesús. También, de la misma manera, nosotros, por medio de nuestro sacrificio y sufrimiento, podemos predicar el Evangelio para que la gente sea salvo. ¿Qué es necesario? Nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro material, nuestra riqueza también. Con nuestro dinero también invitamos para comer,
¿sí? También abrimos nuestra casa. Sacrificio es necesario para que sea salvo. Tiene que examinarse. ¿Por qué por medio de mí nadie es salvo? Tiene que preguntarse entonces si está sacrificando. Está sacrificando tiempo para predicar el evangelio, sacrificando su material, riqueza también para eso, sacrificando su vida y corazón, o solo tiene deseo, pero no quiere sacrificar. Así no podrá salvar ni un alma. La Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí? Sembrar con lágrimas significa que tiene sufrimiento, dolor, dificultad, sacrificio. Aún los granjeros para llevar frutos durante el día, con mucho sol, con mucho calor, está poniendo semilla, también poniendo agua y con paciencia está esperando. Si una persona quiere fruto, pero está durmiendo haciendo nada, ¿podrá llevar frutos? Es imposible. ¿Sí? Si el bebé, para que el bebé nazca, es necesario sacrificio de mamá. De la misma manera, para que nueva alma sea salvo y nazca nuevamente, es necesario sacrificio de cristianos salvos. Por eso la Biblia dice que reciba sufrimiento para el evangelio. Veamos, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Versículo 8. Leamos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. ¿Sí? Aquí dice, participa de las aflicciones, sufrimiento por el evangelio, según el poder de Dios. Así Dios está mandando que sufrimos juntos, sacrificamos juntos para el evangelio. Sin nuestro sacrificio no habrá fruto de evangelio tampoco. Y también, para predicar el evangelio, efectivamente hay que orar. Oración es necesario. ¿Por qué? Recibir salvación no es por medio de sabiduría de los hombres, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? La fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si la persona recibió salvación, no es por sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Por eso necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo y poder de Dios para salvar más almas. Entonces, hay que orar para evangelización. Hay que orar para el predicador del evangelio. Hay que orar para los pastores. Hay que orar para la misión en el mundo. Hay que orar para la misión en Estados Unidos. Hay que orar para la misión en Washington. Hay que orar para la misión en Orlando. Hay que orar para la misión en Atlanta. ¿Sí? Hay que orar para que más almas, más latinos también, que sean salvos y crezcan. También hay que orar para su familia, para que su familia sea salvo y crezca en
el Cristo para sus relativos, sus vecinos, sus compañeros. Dios nos ha dado nuestra familia, nuestro trabajo para que prediquemos el Evangelio. Pablo por eso pidió a los hermanos, hermanos, por favor, oren por mí. Veamos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 18 a 20. Efesios capítulo 6, versículo 18 a 20. Leamos juntos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Aquí dice, hay que orar. ¿Sí? Hay que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Él también está diciendo orar para que sea velado en ello con toda perseverancia. También orar, suplicando por todos los hermanos y santos. Especialmente aquí dice 19, y por mí orar, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí? Para que pueda decir este misterio con denuedo hablar. También veamos el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Versículo 2 a 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2 a 4. Leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? Por favor, oren. Aquí dice, Pablo está diciendo, oren por mí, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Nosotros debemos orar, para que Dios abra la puerta de evangelización, para que Dios abra la puerta de evangelización en Florida, en Orlando, en Washington. Para eso nosotros debemos orar. Entonces, por medio de la oración de muchos, Dios también nos dará la oportunidad. También tiene que orar para los predicadores, para pastores, para que fuertemente, efectivamente pueda decir la verdad y el evangelio. También, para efectivamente predicar evangelio, hay que trabajar juntos. Hay que trabajar juntos en unidad. Veamos, Filipenses. Capítulo 1. Filipenses. Capítulo 1. Versículo 27. Versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Sí?
Dice, tiene que vivir digno del evangelio, siendo que estás firme en un mismo espíritu. ¿Por qué? Una persona sola no puede predicar el evangelio. Nosotros juntos, por medio de iglesia, podemos predicar el evangelio a nuestra familia, vecinos, nuestros amigos, así. Por eso hay que aprender de unirse juntos. Hay que aprender de cooperar juntos. Supongamos que hay una guerra, pero mismo equipo de guerra está peleándose. Esa nación no podrá ganar nada. De la misma manera, si nosotros combatiendo la guerra espiritual, si estamos luchando uno a otros, ¿podremos ganar? No. Si uno otro está teniendo celo, envidia, también conflicto, no podrá tener la victoria. ¿Sí? Aún los diablos, para predicar el evangelio, se juntan. ¿Sí? Se junta su corazón. Miren, veamos Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 12. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Sí? Pilato y Herodes eran enemigos, pero ellos se juntaron, se unieron, ¿por qué? Ellos están trabajando para perseguir a Jesucristo. Así, aún los siervos de Satanás se juntan corazón para hacer la obra de Satanás. Entonces, ¿cuánto más nosotros, siendo siervos de Dios, soldados de Dios, cuánto más deberíamos juntarnos nuestro corazón, unirnos? Debemos unirnos juntos y trabajar juntos, ¿sí? Para predicar el evangelio efectivamente. Y también, para predicar el evangelio efectivamente, nosotros tenemos que hacer con atrevimiento. Atrevimiento. No debe tener temor. Vamos a ver, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Necesitamos predicar el evangelio con atrevimiento. Versículo 7 y 8. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿cómo deberíamos predicar el evangelio? Con atrevimiento. ¿Sí? No debemos temer la gente. No debemos temer el dolor. No debemos temer persecución. ¿Sí? ¿Por qué? La gente no quiere y no puede evangelizar. Tienen miedo. Son cobardes. Por eso, siempre tienen miedo de predicar el evangelio. Por eso la Biblia dice, hay que predicar con atrevimiento. Pablo, después de haber recibido mucha persecución, Jesús mandó a él diciendo, él dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Después de haber recibido persecución, Jesús dijo a Pablo, ¿sí? Ten ánimo, Pablo, estaré contigo, no tiene miedo, yo te ayudaré. Nosotros también debemos tener ese corazón, ¿sí? De predicar el evangelio efectivamente, ¿sí? Por eso hemos pensado que es necesario para predicar el evangelio efectivamente. Hay que tener compasión y amor para las almas perdidas. Necesitamos vivir la vida digna de predicar el evangelio.
necesitamos prepararnos las cosas para dar respuesta a la gente. También nosotros necesitamos dar sacrificio para predicar el evangelio. También hay que orar, número 5. También hay que trabajar juntos en unidad, número 6. También número 7, hay que predicar sin miedo, con atrevimiento. Entonces, ¿qué será el premio de los que predican el evangelio? ¿Qué será el premio que Dios da? Vamos a ver. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículo 3. Versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Aquí leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. También, los que enseñan justicia a la multitud. ¿Sí? Los que predican el evangelio para que ellos sean salvos, que ellos sean justos ante Dios. Esta persona dice como las estrellas a perpetua eternidad. Va a brillarse eternamente como estrellas. ¿Quién? Los que predican y traen más almas a la justicia de Dios. Por eso, pensando de ese gran premio que Dios nos ha dado, pensando de esa promesa, debemos efectivamente predicar el evangelio. Veamos Proverbios, capítulo 11. Versículo 18. Proverbios capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Los que siembran justicia. Cuando estamos predicando el evangelio, estamos sembrando justicia. Entonces, ¿tendrá galardón o no? Sí, tendrá galardón firme. Apóstol Pablo, en toda su vida estaba predicando el evangelio. Y por eso sabía, cuando esté ante Dios en el día de juicio, sabía que iba a recibir gran premio. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, ellos recibieron salvación por medio de predicación de apóstol Pablo. Por eso Pablo está diciendo, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona de que me gloríe? Son ustedes. La gente que recibió salvación por medio de Pablo es la corona, ¿verdad? Si nosotros estamos ante Dios en el cielo y hay 100 personas, 200, 300, 1000 personas que fueron salvos por medio de mí, está diciendo, gracias por salvarme, gracias por predicar el evangelio a mí. Esto no será la corona, pero alguna persona ya fue salvo y fue al cielo y hay nadie que está diciendo gracias por salvarme. ¿Por qué?
no ha predicado el evangelio a nadie, ¿no serás triste? Nuestra corona es almas que recibieron salvación. Por eso, vamos a ver. Segunda de Timoteo, también Dios va a darnos galardón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que ya Dios ha preparado corona de justicia para Pablo, que predicaba evangelio. Pero esa promesa no solo para Pablo, sino todos nosotros es dado. Si nosotros también podemos vivir para el Señor predicando el evangelio, también es esperado esa corona para nosotros. Teniendo esa esperanza, ¿cómo deberíamos predicar el evangelio? ¿Sí? Con toda fuerza, efectivamente, con todo nuestro corazón, obedeciendo a la gran comisión de Jesús. Debemos fuertemente predicar el evangelio y habrá galardón firme para nosotros. Por eso, hoy hemos aprendido sobre predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio es la gran comisión de Jesús a todos los cristianos salvos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo para los pecadores. ¿Y por qué la gente tiene que oír el evangelio? Porque es la manera de Dios que por medio de predicación del evangelio que la persona sea salvos. El evangelio tiene poder para salvación. Por eso hay que predicar el evangelio. La gente necesita evangelio. Y entonces, ¿por qué predicar el evangelio? Evangelizar es la responsabilidad del cristiano. Evangelizar es la mejor obra que podemos hacer para los hombres. También predicar el evangelio es lo más hermoso ante el ojo de Dios. Para el evangelio, nosotros necesitamos tener compasión y amor para almas perdidas. Tenemos que vivir la vida digno del evangelio. Debemos prepararnos las cosas necesarias para predicar el evangelio. Necesitamos dar sacrificio para predicar el evangelio. También hay que orar para evangelizar. Hay que trabajar juntos en unidad. También hay que predicar con atrevimiento. Entonces, para la gente que predica el evangelio y trae más almas a Dios, Dios ha preparado gran galardón y premio a la gente. Esperando eso y obedeciendo la palabra de Dios, vamos a continuamente predicar el evangelio. Entonces, Dios va a ayudarnos. Dios va a ayudarnos y dar la fuerza y obra de Espíritu Santo. Dios mostrará en establecer la iglesia en Orlando. Por eso, espero que nosotros fuertemente obedeciendo al mandamiento de Dios, vivimos juntos, siendo unidos y predicar el evangelio. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por habernos salvado por medio de sangre de Jesucristo. Y nos has dado esta verdad y esta comisión, gran comisión de predicar el evangelio. Ayúdanos siempre a obedecer a tu palabra y fuertemente compartir este amor de Cristo, este evangelio a la gente que todavía no sabe. También ayuda a los hermanos y hermanas de Orlando para que pueda crecer fuertemente y vivir para el Señor. También ayúdanos a establecer la iglesia en Orlando. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.